y le doy la bienvenida a mi invitado. Estamos con el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez. ¿Cómo está? Buenos días y gracias por estar en Conéctate con Mayra. Gracias por la invitación. Inició el juicio oral y la verdad que la actitud que ha tenido el expresidente Pedro Castillo de ir a una huelga de hambre, de no querer tener una defensa, ha mostrado él de cierta manera, y lo ha dicho, que no necesita un juicio cuando ya sabe cuál es la sentencia. ¿Qué opina usted de esas palabras? Bueno, sí, efectivamente se ha iniciado el juicio oral. Todos los juristas, ya no solamente a nivel nacional y a nivel mundial, los juristas honestos, decentes, que en el Perú son muy escasos, saben que este es un juicio oral, un proceso penal por un hecho atípico. Quiere decir un hecho que no está regulado en la ley como delito. De manera que eso, por supuesto, ha causado indignación en el presidente, ha tomado la actitud que todos conocemos. Además, como ustedes lo han visto públicamente, no le ha increpado a la magistrada que integra el colegiado, en el sentido de que ella ya se ha pronunciado en incidentes anteriores con relación a que sí hay delito de rebelión, no obstante que no ha habido alzamiento en armas, pero perdóneme mi ignorancia, doctor. Explíqueme cómo es un delito de rebelión sin levantamiento de armas. Es imposible porque está tipificado en el artículo 346 del Código Penal, que expresamente dice, ¿no?, que el delito de rebelión consiste en levantarse en armas. No, aquí no ha habido levantamiento en armas. Porque el juicio oral es justamente por el delito de rebelión. De rebelión, o sea, por un hecho, como digo, atípico, que no está regulado en la ley como delito, ¿no? Sí. El hecho de que Pedro Castillo haya dado lectura a ese discurso, ¿no? No constituye delito, no está tipificado en la ley como delito. Eso lo saben los magistrados, yo no creo que no lo sepan. Pero además decía, Castillo le increpó a la magistrada diciéndole que ya se había pronunciado en incidentes derivados del mismo proceso, en el sentido de que no, si él es responsable de delito de rebelión, una rebelión no sin armas, lo cual es un absurdo. Yo escuchaba las preguntas del juicio oral, perdóneme, el día de ayer, que le preguntaban al policía qué tipo de arma usa, ¿no? Y si esta hoja lo llamaba como un arma, ¿no? Y no había manera de responder. Yo no soy castillista, no voté por Castillo ni por la otra señora, yo anulé mi voto sinceramente, pero creo que esto le está dando más fuerza y más poder políticamente a alguien que el Perú entero está viendo que de cierta manera no está llevando bien el juicio. Bueno, todos los abogados, que no son esos pocos que salen a los medios a declarar barbaridades, todos los abogados, todos los estudiantes de Derecho saben que aquí no hay delito. Los que han comenzado a estudiar Derecho, ya han llevado el primer curso de Derecho Penal, ya saben qué cosa es un delito, que para que el hecho esté señalado en la ley como delito, lo tiene que ser expresamente, que aquí no hay interpretación analógica, que aquí toda interpretación incluso es a favor del procesado, lo que no han hecho jueces supremos al decir, ¿no?, de que hay delito, de que se ha generado un riesgo. El artículo 346 no habla de eso, no habla de que se haya generado un temor psíquico o algo por el estilo. Esa es una interpretación torticera que viola el texto expreso de la ley, además el espíritu de la ley. Eso todos lo sabemos, todos los estudiantes de Derecho, como digo, conocen, ¿no?, que aquí hay un proceso penal, lamentablemente, ¿no?, que no se ajusta a la ley. Pero, ¿qué vamos a hacer? Además, ellos mismos comentan, ¿no?, los estudiantes mismos preguntan, dice, doctor, pero ¿cómo es que al presidente lo está juzgando todos jueces provisionales? Los jueces provisionales, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo que han dicho los jueces supremos, porque si dicen lo contrario, simple y llanamente lo regresan a su lugar de origen, ¿no? Y eso en realidad es así, ¿no? Puede ser, pero puede ser también, pues, que existan
allí en el colegiado jueces, ¿no?, que no van a someterse a esas interpretaciones torticeras de sus colegas que tienen allí un puesto permanente. En fin, ese es el proceso, y en todas las diligencias que se han dado hasta este momento, todos, comenzando por el comandante general de las Fuerzas Armadas, han manifestado que Castillo no les dio la orden, ¿no?, de cerrar el Congreso. Uno de ellos dice que sí le llamó el ministro del Interior diciéndole que el presidente le ha dado la orden de que no ingresen al Congreso, ¿no? Pero luego él mismo dice que esa orden no se cumplió. Pero también por tanto, en este juicio no hay oral se delito. viene viendo incluso las horas y el tiempo. El expresidente Pedro Castillo es vacado minutos antes o minutos después de ser detenido, cuando todavía era presidente de la República. Entonces ahí sí hubo una infracción, se podría decir. Bueno, el presidente Pedro Castillo en este momento sigue siendo presidente. ¿Por qué? Y aquí voy a hablarle en términos jurídicos. Porque el Congreso de la República el día 7 de diciembre al vacarlo lo hizo sin ley, lo hizo violando la Constitución, lo hizo violando su propio reglamento. Para vacarlo al Congreso, ¿qué tenía que haber en ese momento? Porque lo vacaron por haber intentado cerrar al Congreso, ¿no? Tenía que haber una moción en tal sentido, firmada no por menos de 26 congresistas. Esa moción se tuvo que notificar inmediatamente al presidente para que ejerza su defensa, porque así lo establece la Constitución, así lo establece la ley penal, así lo establecen los tratados internacionales de los cuales el Perú es parte. El Congreso violó todo eso, hizo tabla rasa de eso. Luego de presentada esa moción, tenía que ser admitida por el Pleno del Congreso por no menos de 52 congresistas. No hubo moción, no podía admitirse una moción que no existe. Luego de admitida la moción, para poder procesarlo ese mismo día, ¿no?, el Congreso en el Pleno tenía que adelantar la fecha con una votación de no menos de 104 votos. No hubo ese acuerdo del Congreso para adelantar la fecha. 104 votos. 104 votos. Se obtuvo 101 votos. Ahora, mire, 104 votos para adelantar la fecha. No hubo. Ahora, llegado el momento, realizado el debate, llegado el momento de la votación para aprobar la moción de vacancia, también se requería ese mismo porcentaje, 104 votos. No hubo solamente 101 votos. La vacancia del presidente ¿Es nula, ipso iure, de pleno derecho, no requiere que nadie lo declare. Por tanto, el presidente sigue siendo tal, no hubo sucesión presidencial, por eso es que la comunidad lo llama a la señora Dina usurpadora. Y en realidad ese es lo que tenemos, es un gobierno de facto. Las consecuencias son las que conocemos. Pero un gobierno de facto que no gobierna la señora Dina, también hay que entenderlo. ¿Quiénes gobiernan? Gobierna Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, lamentablemente ahora aliados con Perú Libre. Ellos son los que gobiernan y ellos son los que han llevado a esta situación, a este desastre nacional, en donde ya no sabemos, ningún ciudadano peruano sabe que al salir de su casa va a regresar o no va a regresar vivo. Ese es el miedo y el temor que tenemos todos los peruanos y más los padres cuando a veces salen nuestros hijos a la universidad y no sabemos si van a regresar. Yo quería hacerle otra consulta. La Fiscalía ha mencionado en el discurso que leyó el expresidente Pedro Castillo provenía de una computadora que era utilizada por su persona. Eso dando a entender que usted habría escrito el relato que leyó el señor Pedro Castillo. La Fiscalía ha dado versiones absolutamente falsas, como es este caso, que dice que yo he redactado el discurso en una computadora incautada en una habitación cercana, adjunta allí al despacho presidencial. Falso. La computadora lo han incautado en la oficina de la primera dama. Yo tampoco conocía la oficina de la primera dama, nunca he entrado allí, pero he averiguado dónde está la oficina de la primera dama. Y la oficina de la primera dama está en el piso superior
a la oficina del despacho presidencial. Primera mentira, ¿no?, de esta señora. Para cerrar o pactar este anuncio, sellan con un abrazo con la premier. Eso lo dice una testigo, ¿no? Una testigo, que es la única que dice la del abrazo. Pero la fiscalía no dice qué han dicho las otras personas que estuvieron presentes o que estuvimos presentes allí durante la lectura del discurso. ¿Quiénes estuvimos presentes? El que habla, el ministro de Defensa, Bobbio, y el ministro del Interior, Huerta. Y ellos han declarado, y consta allí su última declaración de Bobbio, y además consta la declaración escrita del ministro del Interior, que no vieron tal abrazo porque tal abrazo no existió. Ahora, yo no entiendo por qué el ministro de Defensa, Bobbio, no está dentro de las investigaciones, porque tengo entendido que las personas que están en las investigaciones son las que estuvieron en ese momento de la lectura de este documento del 7 de diciembre. Siempre me he preguntado eso. Si escuchamos el mensaje 3 personas, ¿no?, el ministro Bobbio, el ministro Huerta y el que habla, entonces estamos procesados solamente 2 y no el otro. ¿Por qué? Eso, por supuesto, la fiscalía debe explicarlo. ¿Y por qué el ministro Chávez, ex ministro Chávez Cresta, lo esperaba en su despacho mientras él estaba escuchando el mensaje a la nación? Nada de eso se va a investigar ahora. Hay muchas cosas oscuras. Ya el golpe contra Castillo lo venían preparando desde el día mismo en que juramentó el cargo. Ya se venía preparando eso y lo culminaron, por supuesto, el día 7 de diciembre, al vacarlo en el Congreso en la forma ahora que lo hicieron. Ahora tenemos un gobierno incapaz, cuestionado, mentiroso, presuntamente corrupto, presuntamente delictivo, y el Congreso está que le aplaude. Una diferencia muy grande. Bueno, todo el mundo habla ahora de la inseguridad ciudadana, ¿no?, y de la corrupción que se ha incrementado. La seguridad ciudadana para atribuirlo a la delincuencia común. Aquí lo que hay que hablar es, ¿no?, de la delincuencia que se encuentra en el gobierno. Yo siempre he dicho, en todos los niveles del gobierno hay personas decentes, honestas, pero son muy pocas. Todos los otros son unos verdaderos delincuentes, son organizaciones criminales, ¿no? Son organizaciones criminales que al momento en que colocan a Dina allí en el gobierno estaban muy unidos, pero ahora se han separado y entre ellos, ¿no?, se están sacando los ojos. O sea, se están comiendo entre lagartos. Así es, ¿no? Mientras, ¿no?, el Perú no resuelva su problema de gobierno, o sea, ejecutivo, legislativo, incluso el sistema judicial, no se va a combatir la inseguridad ciudadana, porque a ellos les conviene eso. Recuerden que a Fujimori le convenía crear una serie de hechos para que la sociedad se entretenga, como por ejemplo las vírgenes que lloran, la prensa que tenía a su favor. Ahora está sucediendo igualmente eso. Ya no tienen la necesidad de inventar las vírgenes que lloran, sino tienen la delincuencia común para que la población esté entretenida en eso y no pueda investigar y castigar a la delincuencia que existe en el gobierno en todos sus niveles, ejecutivo, legislativo, sistema judicial. Repito, yo creo que en ningún nivel de gobierno se salva. Así es, esa es la verdad. Un 7 de diciembre yo quería hacerle una consulta y que la verdad me ha parecido algo sorprendente, porque un 7 de diciembre que capturan al expresidente Pedro Castillo y que usted lo acompaña, y que incluso ese mismo día veíamos varias redes sociales de no un buen amigo, cómo lo acompaña hasta las últimas instancias, está con él, el único que se quedó hasta el final, pero luego buscaron la manera, y ahí quiero entrar con la pregunta de considerarlo, porque muchos lo han dicho así como traidor, que usted fue el traidor de Pedro Castillo, que traicionó al expresidente Pedro Castillo. Yo quiero entender esa parte. Eso es lo que dicen los que verdaderamente han traicionado a Pedro Castillo y que ahora se acercan a él. Ellos son los que dicen tal cosa. Yo pregunto, esos abogados que critican, y esas personas en general que critican y me dicen que soy traidor, ¿qué hicieron ellos ese día 7 de diciembre?
¿Qué hicieron? ¿Dónde estuvieron? ¿En dónde se escondieron? Como se dice ahí, ese dicho popular, cuando se hunde la nave, todas las ratas saltan, todas las ratas saltaron. Las ratas ahora quieren atribuirme a mí que yo soy traidor. Yo ese día escuché el mensaje. Por supuesto que en el momento en que dice que cierre el Congreso y otras instituciones, pues me descuadró totalmente, ¿no? Y lo ha mencionado diferentes ministros que su semblante fue... Sí, claro, no podía estar bien. Claro. Más bien yo me pregunto cómo me mantuve de pie, pero inmediatamente fui y le pregunto, ¿has coordinado con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Policiales? Y me manifiesta, no se preocupe, doctor. Esa no era una respuesta correcta. Luego, entonces, en vista de eso, inmediatamente doy la vuelta y voy donde el ministro del Interior y le digo, y van a intervenir el Congreso, y me dice que no conoce. Le pregunto a Bobbio, ¿no? Y me dice, a mí no me han dicho nada. Con eso ya yo establecí que no hay golpe de Estado, pero que el hecho de haber dado ese discurso ya va a traer consecuencias funestas. Inclusive, no tenía la seguridad de que en ese momento de allí salgamos con vida, porque en estas situaciones pasa eso, ¿no? A Castillo y a su familia lo quisieron matar desde un inicio. Yo lo he dicho en el propio Congreso de la República, quienes han dicho eso. No se ha investigado eso y eso no se va a investigar. Para entender un poco, lo que pasa el 7 de diciembre es como si yo hago una recopilación, es una amenaza, es un atentado por una advertencia o amenaza de muerte ante o en contra de su familia del expresidente Pedro Castillo? En ese momento... Porque nadie entiende hasta el día de hoy por qué leer un mensaje que no tenía pie ni cabeza, ni siquiera refuerzo de las fuerzas militares ni policiales. En ese momento que él dice eso, en ese instante, yo pensé, en cualquier momento vienen aquí los disparos de cualquier lugar. O sea, habían amenazado con matar a la familia del expresidente Pedro Castillo. Han amenazado con matar a la familia desde que fue candidato incluso. Y peor cuando fue ¿Usted cree que en estos momentos él se encuentra amenazado por algo o alguien? Bueno, en este momento ya no podría decir porque ya todo pasó. Cuando ya más o menos recuperamos la tranquilidad es cuando allí en la prefectura, en un despacho que tiene otro nombre, ¿no? Y ahora recién me he enterado que tiene otro nombre, ¿no? Estuvimos rodeados de la policía. Yo quiero que usted explique a la población qué firmó, porque dicen todo el mundo, usted lo hizo firmar documentos, pero eso es protocolo de firmar que no, está en buenas condiciones y que cómo ha sido... Esos son los ignorantes en derecho, pues claro. Ellos no saben de eso, sí. ¿no? Ellos no saben de eso. ¿Cómo fue capturado Castillo? Allí en la Avenida de España, frente a la clínica, creo, internacional se llama, no, con armas de fuego. Allí no sabíamos si íbamos a salir con vida también. En el momento en que ingresamos a esa oficina allí de la prefectura, y que es de la policía, en ese momento ya había más o menos la seguridad de que no nos iban a matar. ¿Por qué? Porque ¿ustedes tenían pensado de verdad que los podían matar? Pero por supuesto, en estas cuestiones... ¿Por parte de quién? ¿Quién los iba a matar? Si era supuestamente el presidente. En estas cuestiones pasa eso. Eso pasó con Allende en Chile. Pero viene de una orden. Bueno, los que dan el golpe, pues aquí, ¿quiénes han sido? ¿Quiénes no querían que Castillo caiga? ¿Quiénes querían? Llegar a extremos. ¿Lo quería la derecha? Tenían el respaldo, ¿no? Probablemente de un gran sector de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Marina. Miren ustedes por qué la Marina lo tiene a Montesinos allí. ¿Por qué? ¿No? Si Montesinos es el enemigo número 1 del gobierno de Castillo. Que el próximo año sale libre, ¿eh? Es muy probable que haya gente que va a votar por él. No, es muy probable. Dios mío, yo no creo que haya persona que tenga esa capacidad de pensar eso. Le voy a decir que en estas situaciones, de hecho, lo tomaron a Castillo en esas circunstancias, dieron el golpe, allí se consumó ya el golpe totalmente, ¿no? Entramos a esa oficina recién allí, ¿no? Teníamos más o menos la seguridad de que ya no nos iban a matar.
Dios ¿no? mío, Entonces, o sea, allí le llegar digo- y estar ahí allí pensando le que te digo, podían no, matar. y justo yo le digo a Castillo, no, le digo, mira, ya la prensa ha grabado todo, queriendo, sin O sea, él querer, tenía ¿no? miedo de que en ese momento lo A su hija maten. especialmente, O él sea, se él tenía preocupaba. amenazas Pero por supuesto. para poder tener un miedo de que lo puedan matar y no estar y no sentirse seguro es porque tenía amenazas. Algo Pero se pasó ese día, algo le dijeron ese día, Se algo lo amenazas- amedrentaron ese día que el expresidente no quiere hablar. No era solamente ese día, fue durante todo el periodo de gobierno de Pedro Castillo. Wow. Fue durante todo el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Incluso el alcalde mismo de Lima no decía hay que matar a Pedro Castillo. Incluso un sector de la prensa no decía hay que tirarle un lanzallamas a Pedro Castillo y hay que arrastrar su cuerpo. No le decía eso. Sí, eso Son está, cosas muy graves. Sí, eso está publicado, hay Claro, todo pero eso. Lo que pasa es que la prensa no dice nada, no esconde todo, ¿no? Prensa comercial que saca lo que le conviene. Bueno, es así, saca lo que... No todos Ahora, estamos por ejemplo, cortados con la misma tijera, doctor. Bueno, pero sobre eso quiero decirle lo siguiente. ¿Cómo no cuando Bobbio sale y Bobbio dice a Castillo lo deben meter preso por estúpido? Ajá. ¿No? Dijo eso. Muy bien. La prensa, ¿cómo difundió eso? Que deben ponerlo preso por estúpido. Yo lo analicé de diferente manera. Si en el Perú la estupidez estuviera, ¿no?, sancionada penalmente, el 99% de los periodistas, especialmente de la prensa prioritaria en Lima, tendrían que estar en la cárcel. Claro, pero yo lo vi de otra manera. Es como decir, o sea, no ha cometido ningún delito y está en la cárcel por haber creído de repente que lo podían matar, ahora que usted ya nos está contando eso, o por haber seguido las amenazas, pero algo tuvo que decir ese mensaje. Ahora, la verdad que a mí me he quedado totalmente sorprendida porque no me queda duda que algo pasó el 7 de diciembre que esperemos algún día nos podamos enterar, pero eso no fue algo que estaba premeditado porque no había respaldo de la Fuerza Militar, de la Policía Nacional del Perú, una persona, un expresidente en este momento que pensaba que lo iban a matar. Entonces, ¿a qué punto de amedrentamiento llegó, no? Ahora tenemos a una presidenta estirada a la cara, con cambio de rostro, pero creo que la capacidad sigue siendo el mismo. Si tendría que calificar este gobierno y estos momentos en el que atraviesa el Perú, ¿cómo lo calificaría? Bueno, es un gobierno de organizaciones criminales que lo tienen al país sumido en esta situación de inseguridad que todos conocemos. La corrupción se ha incrementado, ¿no? Ustedes verán que el Congreso de la República, cuando estuvo Pedro Castillo, por cualquier cosita querían vacarlo. Aquí hay cosas gravísimas, ¿no?, cometidas por la presidenta, pero que sin embargo nadie habla de vacancia de la señora Dina, que no es presidenta, es una usurpadora allí del poder. Jurídicamente es así, por más que quieran esconderlo, eso no, la historia lo va a aclarar, lo va a escribir. Ahora no se va a escribir la historia como se ha venido escribiendo hace 200 años de vida republicana, ahora tiene que cambiar. Nos han engañado durante 200 años de vida republicana, pero ahora tiene que cambiar. El gobierno de Castillo fue el mejor durante toda la República del Perú. Fue el único que no se sometió a la ultraderecha, que no firmó la hoja de ruta. Si hubiese firmado la hoja de ruta, él sería ¿Cuál el era la presidente hoja actual. de ruta? La hoja de ruta es gobernar para los intereses de la derecha, de la ultraderecha, que siempre fue eso, no, en el Perú. Castillo no se apartó de la población y es el único presidente que abrió las puertas del Palacio de Gobierno a toda la población, sin discriminación alguna, de nuestras comunidades indígenas que son tan iguales como nosotros, ¿no?, que tuvieron acceso para reclamar, hacer sus reclamos, discutir sus problemas y tomar decisiones para la solución de sus problemas, hechos que nunca se han producido durante toda la República. La derecha ignorante, por supuesto, lo único que hacía es, como no tenía o no tiene con qué criticar, dice comunistas, comunistas. Que diga esta gente
¿Qué acto comunista realizó el gobierno de Castillo? Comunismo es exigirle a las grandes empresas que paguen sus impuestos, que a decir verdad el Tribunal Constitucional es el más nefasto del Perú, el más inconstitucional del Perú, porque ha regalado miles de millones a estos, ¿no?, en concepto de impuestos, ha declarado la constitucionalidad de leyes que son manifiestamente... Se han cambiado casi toda la Constitución, más de 72 artículos se han cambiado de la Constitución. Entonces estamos hablando de algo que, para culminar esta entrevista se nos va el tiempo. Me gustaría conocer un poquito sobre el partido APU, Adelante Pueblo Unido. Bueno, lo que tengo que decirles ¿Tiene la inscripción, está en proceso? No, está en proceso de inscripción. Adelante Pueblo Unido APU está en proceso de inscripción. Bien es cierto que está en las últimas etapas, que ha cumplido con todos los requisitos de ley. Esperamos, ¿no?, que ya no se demore más en la inscripción de este partido. Allí también viene esta otra cuestión de que siempre, ¿no?, me atacan por ser, dice, candidato presidencial. No se ha designado un candidato presidencial. No soy candidato presidencial. He trabajado para la formación del partido y voy a seguir trabajando, por supuesto, para ello. El candidato presidencial lo designarán, ¿no?, las bases. Pero ¿qué características o cuál es la visión y objetivo en un minuto que va a tener este partido de ser... Este partido es un partido del pueblo que va a tener que acabar necesariamente con la corrupción, con la inseguridad ciudadana, con los monopolios, con los oligopolios, con los contratos leyes, que va a darle la primera prioridad a los servicios públicos y dentro de ellos a la educación. Allí en la educación hay que hacer muchísimo. Acaba usted de hacer entrevista a un educador. No, ahí hay que cambiar la educación. La educación tiene que ser priorizando esencialmente dos materias en los años iniciales: matemática y lenguaje, que es la que necesitamos todos los ciudadanos. Y en el nivel superior, allí hay que conocer la realidad, pues hay que... yo me he dado cuenta de esto, que necesitamos de médicos en el Perú. No existen médicos especialistas en el Perú en lugares alejados. ¿Cómo se resuelve eso? Hay que incrementar el presupuesto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para que incremente, ¿no?, sus vacantes en medicina. Hay que darle becas a los de los pueblos alejados, ¿no?, para que vengan a estudiar medicina. Una reestructuración total. Exacto, pero para eso hay que conocer y no es cuestión solamente de Y el que discurso. conoce es el que camina. Así es. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Le agradezco Muchísimas muchísimo. gracias. 15 segundos de repente para enviarle un mensaje a nuestros televidentes. Bueno, un cordial saludo a todos los peruanos. Nos encontramos con un gobierno que lamentablemente en su mayoría son organizaciones criminales que nos han colocado en esta situación. No estás libre tú, no está libre tu familia, tu papá, tus hermanos, tus hijos. No tienes la seguridad de que más tarde estén con vida. Hay que poner fin a eso y para eso hay que unirnos todos para acabar con este sistema de gobierno que tenemos. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Muchísimas gracias. Nos encontramos el día